Pero, ¿cómo arrancó este escándalo? La magnitud del problema de las interceptaciones ilegales se conoció por una auditoría de la Fiscalía. Marcela Yepes, directora de Control Interno del ente acusador, a quien le hicieron un atentado en mayo pasado, habló del tema con nuestro director Juan Roberto Vargas y contó algunos detalles de las inconsistencias que encontró. Aseguró que las auditorías seguirán pese al atentado. Doctora Marcela Yepes, directora de Control Interno de la Fiscalía, gracias por atender a Noticias Caracol. Con mucho gusto. Para hablar de un tema que fue revelado en las últimas horas, pues digamos, el grueso de esa investigación la hizo Revista Semana, en donde a usted le dan un buen protagonismo con una serie de investigaciones o auditorías que hace su despacho sobre un tema muy delicado, que es el tema de los teléfonos intervenidos aquí en la Fiscalía General de la Nación. Exacta y puntualmente, ¿qué fue lo que investigó? Bueno, lo que hace la Oficina de Control Interno es auditar todos los procesos y procedimientos de la Fiscalía. A partir de septiembre del 2018 empezamos esa tarea en cada una de las salas de interceptación que tiene la Fiscalía General de la Nación. Y en eso nos encargábamos de mirar que todos los procesos y procedimientos que se debe tener en una sala se hicieran a cabalidad en cada una de ellas. ¿Por qué arranca esa auditoría? ¿A cuento de qué? Esa auditoría arranca a partir del proceso que se dio en Pasto, frente al tema de interceptaciones, donde el señor fiscal encuentra en su momento que le informan que muy posiblemente podrían haber algunas líneas de interceptación desde las salas al interior de nuestra entidad, y él me solicita que empiece inmediatamente auditorías para saber hasta qué punto, si es cierto o no, que podíamos tener alguna debilidad en nuestras salas. ¿En cuánto tiempo empieza usted a descubrir irregularidades o cosas que no cuadran? No todo lo que uno a veces encuentre que sea debilidad indique que sea una irregularidad, entonces por eso hay que entrar a hacer una investigación de fondo para mirar si efectivamente aprovecharon una debilidad para intervenir en una irregularidad. ¿Cuál es la primera debilidad que encuentran? Por ejemplo, que en el momento que ellos hayan hecho la orden de interceptación esté firmada por las personas que tiene que el formato exigen estar firmadas, entonces algunas veces no encontramos una firma. Para nosotros eso es una debilidad porque el procedimiento nos exige que deben llenar todo lo que tenga su formato al interior. Encontrábamos, por ejemplo, que el analista decía que ese número no coincidía con lo que tenía que ver con la investigación, que muchas veces se puede dar, ¿cierto? Cuando encontramos que el número no tenía que ver y de pronto seguía en la interceptación porque no se había parado, pues simplemente se informa. Esto lo reveló Revista Semana de esa auditoría, doctora Marcela. Las personas responsables de hacer esa interceptación chuzada en términos coloquiales decían no entregaban la información completa de los teléfonos que intervenían. ¿Qué implica eso? Una vez interceptada la línea, a los 20 días se debe pasar un primer informe parcial al fiscal para saber si ese número está siendo importante o no para la investigación. Y en algunas oportunidades no encontramos ese informe. Entonces lo que se les decía es, este informe no se encontró porque el número siguió en la interceptación y usted no le rindió un informe al fiscal para que el fiscal autónomamente tome la decisión si el número debe seguir o no interceptado para su investigación. ¿Ustedes le preguntaban al funcionario encargado por qué, por ejemplo, no presentaba el informe? Nosotros lo que decimos es muéstreme si el informe está, o sea, los pasos y procedimientos que debemos tener, muéstremelo, está, si está, no está, no está, ¿seguro? ¿No lo tiene? No, señora, no lo hice, ok. De ahí para allá yo no puedo pedir nada más porque Control Interno solamente debe chulear que sus procesos se cumplan. Doctora, ¿en cuántas líneas encontraron debilidades? Lo encontramos aproximadamente de 10 en 2, más o menos. No es que sea un régimen alto, pero la idea de nosotros... Es que en esas 2 era donde estaba el pecado. Exacto. Se encontraron pecados que en su momento es lo que nos tiene en este momento en juicios. Sí. Sí, pero es que nosotros debemos ser perfectos en eso y eso era lo que querían que nosotros revisáramos desde el Control Interno, que en ningún número faltara nada. Mire, y otro caso de esos que menciona también Semana en su artículo, dice, entre otras perlas, dice, sacaron copias de esas interceptaciones
para sus archivos. Habla de algunos funcionarios, pero nunca reportaron eso. Eso lo encontraron fue dentro de la investigación a partir de las debilidades que nosotros encontrábamos. No fuimos nosotros directamente los que encontramos eso, porque eso hace parte de una investigación. Lo que nosotros decimos en su momento es, este número tuvo quema de disco y debe estar en la bodega de evidencias. ¿Qué es quema de disco? Es la evidencia de lo que se escucha. Por obligación ante el juez se debe llevar el CD cuando produjo una actividad importante y poderlo legalizar ante un juez para poderlo usar en audiencias de los fiscales de los casos. ¿Y qué encontraron ahí en esos casos? No, nosotros simplemente decíamos hubo quema. En el caso de estas debilidades que ustedes encontraron, que después derivaron en irregularidades en procesos y en capturas incluso de funcionarios de la Fiscalía, pues no eran Pepito Pérez y Pepito Rodríguez, y no era un robo de un televisor. Eran casos muy graves, muy delicados. Cuando yo miro, yo lo que digo es... No miro qué tipo de el interior ni el delito porque no tengo la competencia. Yo miro es que me saltaron un procedimiento al interior. Y cuando me saltan el procedimiento yo informo. Y ya de ahí empieza la investigación. Sí. Que fue donde se encontraron obviamente cosas delicadas en su momento. Tenían chuzado a uno de los señores de estas investigaciones, el señor Carlos Arenas. Lo habían interceptado su línea durante 10 días porque estaban investigando tal vez un delito que tenía que ver con tráfico de droga, narcotráfico en Buenaventura. El técnico que estaba oyendo dijo, yo no encontré nada, y en efecto sí había. ¿Esa la vieron primero como una debilidad o después como una irregularidad? No, esa en el momento en que empezaron la investigación sobre los hallazgos que pasé, tengo entendido que la fiscal del caso pidió una reescucha y ahí encontraron que sí habían cosas. Encontraron que sí había datos interesantes. Sí, pero eso no fue algo que hubiera encontrado la auditoría. La auditoría. ¿Sabe algo de las grabaciones que tenían que ver con la investigación del expresidente Uribe? No. Se lo pregunto porque estaba acá. Y terminó sospechosamente cortada, sospechosamente perdida. No. ¿Hasta allá no han llegado ustedes en la auditoría? No, porque la auditoría no deja investigar. Entonces eso se dio y también tengo entendido que lo dio como ejemplo el fiscal del caso en el momento de que estaba haciendo las acusaciones en su audiencia, mostrando cómo en su momento podían hacer recortes y editar unas escuchas. Claro, pero la sensación que queda es que donde meten la mano encuentran una irregularidad con este tema de las llamadas. Bueno, se la volteó, una debilidad. No siempre donde metemos la mano encontramos una debilidad. Lo que pasa es que encontramos que en unas salas que han sido creadas hace mucho tiempo no se había hecho auditoría interna, entonces nunca se habían dedicado. ¿Nunca la habían hecho? No, señor, ¿Y es por primera qué? vez. Pues yo sé, pero ¿por qué se supone que no? No, porque las auditorías por lo general están reguladas por ley y las otras adicionales que le asignen a la Dirección de Control Interno. ¿Y van a seguir esas auditorías? Sí, señor. La orden del señor fiscal en este momento es seguir, hacerles planes de mejoramiento y hacerles seguimientos regulares para saber que minimicemos los riesgos de que nuestra información sea filtrada, que eso fue lo que pudo pasar en algún momento. ¿O borrada? No, borrada es imposible. Tenemos un respaldo de un software. Pero pasó en el caso de la investigación del expresidente Uribe, es que ya es decir, sé que no es resorte suyo, pero pasó, borraron. No le podría decir si es cierto o no, porque esa parte no la manejamos nosotros desde Control Interno. ¿Usted alguna vez dentro de la auditoría auditaron debilidades o buscaron debilidades en la sala Diamante? ¿O indiscriminadamente buscaban? No, nosotros la orden que recibimos inicialmente del despacho fue audíteme en cada una de las salas y los números que cumplan con el protocolo, el procedimiento que deben cumplir para poder tener un número interceptado. Y eso fue lo que hicimos. Sí, doctora Marcela, da miedo el tema porque entonces cualquier persona lo puede terminar chuzando a uno y solamente después de que hacen una auditoría se dan cuenta de que lo están chuzando ilegalmente. No porque tiene que ir una orden de un fiscal y una aprobación de un juez. Sí tenemos una... Son formalidades, pero... Sí, pero tenemos... Pero por una plata, que fue lo que entiendo está pasando, después encontraron, pues a usted meten, por ejemplo, el teléfono del señor de Enel, presidente de Enel, entre una investigación X y terminan chuzándolo. El sistema es muy bueno y nos ha ayudado de hecho a poder coger delincuentes muy importantes en el país que seguramente sin eso no se hubiera podido lograr.
Lo que pasa es que como en toda parte tenemos debilidades y riesgos, y lo que quiere ahora la Fiscalía es minimizar esos riesgos para darle una claridad a la ciudadanía que eso no tiene por qué pasar al interior. ¿La auditoría va a seguir? Sí, señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que terminemos y hasta a las órdenes que recibamos. Pero ¿Hasta ahora qué? es constante y permanente. ¿Hasta que terminemos qué? Hasta que terminemos de revisar 2 o 3 salas que nos hacen falta aún, porque son grandes y tenemos que ser muy objetivos en la auditoría. Doctora Marcela, estas investigaciones que usted hace, usted me dice, son administrativas, Sí, señor. pero son tan delicadas que terminaron en un atentado contra usted. ¿Cómo fue eso? Pues yo me estaba desplazando hacia la oficina tipo 8:30 de la mañana, entre semana aquí en Bogotá, y de un momento a otro sentimos un impacto muy muy fuerte en la camioneta. La camioneta es una camioneta blindada, en nivel 4 la que tenía en ese momento, y al mirar hacia el costado donde sentimos el impacto vimos el hueco como tal que alcanzó a darse sobre el vidrio, y enviaron un cuerpo de balística de la Policía Nacional, que fue quien hizo la primera inspección del vehículo, y donde determinaron que el vehículo había sido impactado por un arma de 9 milímetros. ¿Dónde fue el atentado? Eso fue en la NQS como con 68, más o menos. ¿Cuándo fue eso? El 3 de mayo. Lo que ya quedó claro es que fue un atentado. Que fue un impacto que le hicieron Ya que al fue un ataque. vehículo. Sí, señor. Revista Semana también, en ese artículo sobre todo este escándalo, doctora Marcela, dice que incluso algunos miembros de la policía intentaron hacer desviar la investigación sobre ese atentado para salir con ese cuento que había sido una bala perdida o una piedra o algo contundente, y que no había sido un ataque a bala. ¿Usted sabe de eso? ¿Conoce de ese? Pues no fueron, creo que lo que dice Revista Semana fueron miembros de la Fiscalía, pero no tengo... No, de la policía. No, de la Fiscalía. De la Fiscalía. Ah, de la Fiscalía. ¿Y usted no sabe, en la investigación no le han dicho qué es? No, yo no me he acercado al fiscal del caso porque he querido estar independiente. Finalmente trabajo al interior de la entidad, tienen la investigación, y no quiero una presión o algo de comentarios que presione a lo que de la investigación es lo que tenga que arrojar. Cuando ocurre ese incidente hace 2 meses, ¿usted lo relacionó con esta investigación? ¿Usted muy sí. en su interior? Sí, señor. ¿Por qué? Porque a raíz de los primeros informes míos de auditoría que el señor fiscal decide abrir investigaciones penales, pues se descubre lo que se descubrió, y en su momento el señor fiscal lo dijo. Entonces, pues si yo no hubiera hecho la auditoría, si no me la hubieran pedido, muy probablemente eso no se había descubierto en el momento. Aparte de ese incidente, de ese ataque, ¿ha recibido amenazas, ha recibido mensajes? No, amenazas como tal, no. Lo que quisieron no pueda muy posiblemente matarme, pero sí asustarme y prevenirme para que no siga auditando. Pero yo tengo una orden y mi orden es auditar, y yo la seguiré cumpliendo. Doctora, gracias. A ustedes. Muy amable. Muy bien. Lo último en Noticias Caracol. Justamente la Fiscalía inició una investigación para establecer quién o quiénes estarían detrás del intento de desviar las pesquisas por el atentado a esta alta funcionaria de la Fiscalía. Vamos a ir con María Camila Orozco. ¿Qué detalles se conocen de esta otra investigación, María Camila? Juanita, televidentes, buenas noches. Se trataría de fiscales e investigadores de la propia Fiscalía que estarían detrás de la estrategia de desviar esta investigación para debilitar o desvirtuar la tesis del atentado a esta alta funcionaria, no solo con el cambio del peritaje para que dijera que el vehículo había sido impactado por una piedra y no por una bala. Ya hay investigación penal por estos hechos y una interna por varios anónimos que han llegado al despacho del fiscal general de la Nación, encargado con el ánimo de desacreditar no solo a Marcela Yepes como la funcionaria que está indagando la filtración de información obtenida a raíz de interceptaciones ilegales, sino al fiscal Daniel Hernández, que investiga estas chuzadas que se originaron desde las salas de la propia Fiscalía. De otro lado, Juanita, por todo este escándalo de chuzadas ilegales, la Fiscalía espera que en las próximas horas jueces expidan nuevas órdenes de captura contra sus propios funcionarios, no menos de 7 entre fiscales e investigadores del CTI que habrían hecho mal uso de las salas de interceptaciones de esta institución. El ente acusador no solo va a auditar sus salas, sino también las salas de interceptaciones de la policía y demás organismos que tengan la capacidad de interceptar comunicaciones telefónicas. Desde la sala de redacción, María Camila Orozco, Noticias Caracol.